Buenos días, la paz del Señor con ustedes, querida familia. Bendito Dios que nos da un día más de vida, día miércoles, cintura de la semana. No cabe duda que Dios es grande, infinitamente bueno y misericordioso, que sigue dándonos su oportunidad de vida, que sigue llenándonos de su presencia, que sigue haciendo cosas extraordinarias en nosotros. Les invito que leamos el Evangelio de hoy y tratemos de ver algunos elementos que nos ayuden a crecer espiritualmente. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de allí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los cerdos salieron de los hombres y se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy nos encontramos, dice la palabra de Dios, en tierra de los Gadarenos. Miren qué importante en donde nos encontramos según el Evangelio de Mateo. Y dice: nos encontramos hoy en tierra de los Gadarenos, y justamente allí aparecen 2 hombres. Miren, 2 hombres que están endemoniados, dice la palabra de Dios. Estos hombres, veamos dónde salieron. Estos hombres están viviendo, primero, en un sepulcro. Viven en el sepulcro. Y estos, al darse cuenta que Jesús está allí, o sea, que ha desembarcado justamente en ese lugar, salieron al encuentro de Jesús. Dice la palabra de Dios que estos hombres eran tan feroces, es decir, tan peligrosos, que nadie se acercaba, nadie se animaba a pasar por ese camino. Y estos hombres, al ver a Jesús, le gritaban con insistencia. Estos endemoniados, estos demonios que habían dentro de esos hombres, gritaban con intensidad. Y le decían: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? Miren, no cabe duda que estos hombres estaban en lo peor de sus vidas. Cuando hablamos de sepulcro, estamos hablando donde no hay nada, solaz. Estamos hablando donde hay tristeza, donde hay llanto, donde hay dolor. Estamos hablando que están abandonados. Y aún así, en medio de todo eso, poseídos
por un mal espíritu, poseído o endemoniados. Es decir, estos hombres en sus vidas tienen tristeza, tienen soledad, se sienten sin fuerza de vida, sin esperanza de nada. Pero el mal siempre reconoce la presencia de Dios. El mal siempre reconoce que Dios tiene más poder que Él. Porque la última palabra no la tiene el mal, porque siempre el bien vence. Y Jesús, que es infinitamente bueno y misericordioso, solo Él es capaz de expulsar el mal. ¿Acaso eso no puede ser nuestra experiencia? Que también al parecer vivimos en el sepulcro, en la soledad, en la tristeza. ¿Acaso nosotros también muchas veces no vivimos en esas angustias y miedos? Olvidándonos que Jesús siempre pasa en nuestras vidas, que Jesús siempre está allí para sanar, liberar, transformar. Siempre está el Señor pasando por nuestro camino, nuestra vida. Siempre el Señor está pasando allí para darnos esa plena libertad. Los malos espíritus entienden que ahí está quien puede sacar sus vidas, ahí está quien puede sacar esos malos espíritus. Lo reconocen. Al parecer los malos espíritus son los primeros que reconocen la presencia de Jesús, los que reconocen la gracia del Señor. Y la gente buena, podemos decir, ¿dónde estará? Que no lo reconoce. Al ver la presencia del Señor y al ver los demonios que no soportan la presencia de Dios, le dicen a Jesús, porque su presencia es tan poderosa y actuante que la gracia auténtica de Cristo no la pueden soportar, y le dicen a Jesús: si ha venido a atormentarnos, déjanos, sácanos, pero déjanos que nos vayamos a esa piara de cerdos. Habían ahí gente cuidando cerdos. Acuérdense que los cerdos para los judíos era lo peor. Era, digamos, como un pueblo de pecadores, como un pueblo que no escuchaba al Señor. Le gustaba vivir en pecado, le gustaba vivir inconforme a su manera, vida absoluta, una vida llena de pecado. Pues dice que había una piara de cerdos y muchos pastores cuidando los cerdos. Es decir, mucha gente viviendo dentro del mal, dentro del pecado. Entonces Jesús les dice: está bien, sálganse, váyanse para la piara de cerdos. Y dice la palabra de Dios que los demonios se fueron para los cerdos, se fueron donde los cerdos. Los cerdos, al sentir esa presencia demoníaca, dice, aquella cantidad de cerdos se abalanzaron al barranco y se fueron al lago y se mataron, se ahogaron. El mal destruye. El mal es capaz de matarte. Pero una cosa sí es cierta: nosotros somos imagen del Señor. Nosotros somos experiencia viva del Señor. No, nos puede matar, pero lo que podemos encontrar hoy en este evangelio es esto: que si nosotros no escuchamos al Señor, si nosotros andamos en el mal, si nosotros vivimos en el pecado, si nosotros vivimos en las cosas malas, en el odio, en el adulterio, en la fornicación, en pecados que no son agradables a los ojos de Dios, no cabe duda que nos pueden tirar al barranco, nos puede ir mal, nos podemos ahogar, nos podemos perder. La enseñanza de hoy es eso: no vivamos dentro del mal. Escuchemos al Señor, porque Él es el único que puede sanar nuestras vidas, que puede darnos total libertad, esa libertad plena que necesitamos, que necesitas en tu propia vida.
Miren qué interesante es. ¿Cuánta gente vive en el mal? ¿Cuánta gente vive haciéndole caso a esos demonios? Tú y yo también. Puede ser que a veces nos endemoniamos. Puede ser que a veces nuestras actitudes no son las de un buen cristiano. Cuando somos egoístas, cuando nos olvidamos de dar amor a los demás, cuando no perdonamos, cuando no somos generosos. Entonces estamos actuando como personas no cristianas e hijas de Dios. Estamos actuando como personas que se nos ha metido el mal en nuestras vidas. Entonces hoy el Señor nos pide que tengamos mucho cuidado, que realmente escuchemos su voz, que realmente dejemos que Él pase en nuestro camino, que Él pase en nuestra vida, sane y limpie nuestro ser, libere de nosotros cualquier poderes malignos que no nos dejan realmente conocerle y amarle a Él. Lo interesante de esta ciudad es que cuando estos hombres vieron todo lo que sucedió, es decir, los que estaban cuidando los cerdos, vieron todo lo que sucedió, que Jesús expulsó los demonios en los cerdos se fueron al barranco y se ahogaron en el lago, se fueron corriendo, dice, a la ciudad, a contarles lo que había pasado, todo lo que había sucedido. Y lo interesante es que este pueblo, dice, se reunieron, es decir, fueron donde Jesús y le pidieron con insistencia que se fuera por favor de su ciudad, que se fuera lejos de la ciudad, que no lo querían en la ciudad. Estaban felices viviendo en pecado, se sentían felices viviendo en el mal, se sentían alegres viviendo con lo peor en sus vidas. Puede sucedernos esto, hermanos, que podemos estar acostumbrados a vivir con el mal, que podemos estar acostumbrados a dejarnos seducir por el chisme, por la hipocresía, por la falsedad, por tantas cosas en la vida, por la vanagloria, por el sinsentido de nuestras vidas, acostumbrados a vivir con la soledad, la tristeza, es decir, acostumbrados a vivir en la tumba. Dos hombres acompañados. También pudo haber sido un matrimonio poseído por un mal espíritu, es decir, un matrimonio que no busca al Señor. Puede ser un matrimonio, dos amigos, qué sé yo, los significados que podemos ver en el Evangelio de hoy. Dos seres humanos que no querían vivir según la vida de Cristo, según la gracia de Cristo, sino, como dice la canción, querían vivir a su manera. No sé ustedes, pero este día miércoles estamos invitados a alejar de nosotros todo aquello que no es agradable a los ojos de Dios y a pedirle que aleje cualquier mal espíritu de nuestra vida. Un exorcismo que ahora vemos. Jesús tiene el poder, Él tiene la autoridad. Él no quiere que tú sufras, Él te quiere libre. Estos hombres ya ni podían acercarse a ellos. Eran tan feroces que la gente mejor huía. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para alejar de nosotros todo aquello que realmente nos hace vernos mal. Que el Señor los bendiga, familia. Que el Señor nos dé la paz este día. Pidámosle, orémosle para que nos ayude de veras a ser auténticos cristianos. Les bendigo, familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, la paz del Señor con ustedes. Cuídense. Dios les bendiga.